También hay interacciones químicas elaboradas intracelulares que ocurren por y con el hierro, que son necesarias para la duplicación del ADN celular y con eso la salud en general. También pasa con los otros minerales. Tengo un collar de chunguita. Es una piedra negra. Espero que no sea go negro concentrado. Recuerda que el go negro es cristalino y no es una sola sustancia. Quiero decir que es programable. Solo es bueno o malo según lo que se le ha programado en frecuencias dentro. Programado en los metales pesados cristalinos y en los minerales en forma molecular de cristales o cristalino. Es decir, con moléculas ordenadas en una estructura matemática precisa, y a veces transparente si el nivel de orden es suficientemente perfecto. Entonces, ¿la alimentación que no tiene hierro también afectará a que te parasiten más? La falta de hierro en personas que aún están muy dentro de la Matrix o inclusive con cierto o buen nivel de control espiritual, sí propicia la parasitación de entidades del bajo astral. ¿O a tener contacto angelical? Dependerá de tu mente y de tu nivel de consciencia, porque en esos niveles en donde se te puede dar la parasitación, en vez de entrar en modo de miedo, como por ejemplo con un visitante nocturno, entras en modo de empoderamiento, en donde no solo te da miedo dicha entidad, sino que la aceptas y la trasciendes aceptando su existencia y quitándote de tu paso para también aceptar el tener otras experiencias paranormales, pero dentro de un espacio mental de poder propio y de seguridad total de lo que estás haciendo. Que relacionan la meditación con comidas ligeras en base a nada animal. Entonces, con poco hierro, dando acceso a todo tipo de entidades positivas y negativas. El tener mucho hierro o poco hierro afecta de primera mano si se tiene poco poder espiritual, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el no tener hierro favorece a las experiencias paranormales como tales, pero el tener o no hierro no tiene nada que ver con que dichas experiencias paranormales sean positivas o no. Eso solo depende de la intención de quien está experimentándolas. Mucho hierro igual pocas experiencias paranormales y mucho aterrizamiento en el mundo lógico 3D material, pies en la tierra. Poco hierro igual más experiencias paranormales. El que sean o no positivas, nada que ver, solo son más paranormales y la interpretación depende del observador. Precaución. Esto lleva a la conclusión de que si se quiere ser espiritual se necesita mantener poco hierro en la sangre y en el cuerpo. Y esto por lo general es verdad. El problema es que se llega al punto de ser demasiado espiritual, igual la muerte. El cuerpo es para tener la experiencia corpórea, es decir, estar en el mundo material. Para eso es, y es una experiencia corporal de corta duración. El cuerpo es para limitar la percepción del individuo alma-conciencia a un rango pequeño de estímulos que definen una existencia en el llamado mundo material, experiencia corpórea. Entonces, después de esta advertencia, le diré que no es necesario mantener bajo hierro para ser espirituales. Solo necesitan aumentar sus capacidades de meditación y de consciencia, manteniendo la premisa de que no hay nada material y que todo es espiritual, incluyendo el mundo 3D. Y el hierro te ayuda a mantenerlo. Entonces, lo que se necesita es mantener un cuerpo sano al máximo posible, para luego, en el proceso de mantenerlo lo mejor posible, aumentar las capacidades, conocimientos y experiencias místicas y espirituales. Por ejemplo, en el caso del desdoblamiento astral, se puede lograr con o sin hierro por igual. El hierro no limita, solo en apariencia desde el punto de vista de quienes aún no sostienen un nivel de control espiritual sobre sí mismos. Ahora, en cuanto al cuerpo, si se tiene demasiado hierro, se entra en una condición llamada hemocromatosis,
que sucede cuando los niveles de hierro sanguíneo se van acumulando progresivamente en la sangre y en los tejidos, creando una sobrecarga que puede dañar partes del cuerpo como el hígado, páncreas y corazón, además de también afectar gravemente a las articulaciones. Esta condición es más común en lugares celtas como Irlanda y Escocia, y el problema de acumulación de hierro se debe a factores genéticos asociados a que no está bien aclimatado a la vida en 3D, es decir, genes no humanos, de origen altamente Anunnaki, aunque con el consumo excesivo de hierro, esta condición se puede dar en cualquier etnia. Pues mira lo necesario que es el hierro para todo. Y más para tener esta experiencia 3D que uno ha elegido experimentar, en la que el ser espiritual o no depende de ti, no de lo que te alimentes. Y entonces, ¿para qué toman oro monoatómico las élites? Porque el oro monoatómico tiene propiedades de reparación de ADN mitocondriaco y nuclear, con todos los beneficios que eso trae. Y eso no lo logra el hierro. Pero el ADN, ¿no lo reparas tú mismo? ¿Sin necesidad de nada externo? Ahora recuerdo eso, ¿lo dijiste tú o Esbaru 9? El ADN es un reflejo de tu conciencia plasmado en el cuerpo. ¿Quieres decir que el oro ayuda? Y el ADN es un reflejo de tu experiencia de vida en este 3D. De nuevo, pasa como con el hierro. Te ayuda a mantener la parasitación de entes lejos, pero depende de tu nivel espiritual. Igual aquí con la reparación del ADN. Si no se tiene el nivel espiritual lo suficientemente alto, sí necesitan la ayuda del oro monoatómico, especialmente cuando se está afectado por las frecuencias del 3D humano en la Tierra. Frecuencias que yo insisto que no son lunares, sino que son impuestas por el inconsciente colectivo, por los humanos mismos, por sus mentes y sus creencias. Entonces, ¿el oro tiene propiedades de reparación? Eso quiere decir que hay otros materiales que destruyen el ADN. Sí, muchas cosas destruyen el ADN. Para empezar, la radiación, especialmente la ionizante, es decir, la que proviene de materiales radioactivos como metales pesados, entre muchas otras cosas, como el grafeno en combinación con inteligencia artificial. El ADN es reflejo de la conciencia. Lo decía Esbaru 9, lo dice ahora Esbaru 12. Pero desde el pastoso 3D, la gente no tiene el nivel necesario para controlar su propio ADN mentalmente. Eso es subconsciente y depende del colectivo en cuanto a los acuerdos como la progresión temporal, ya que depende del inconsciente colectivo. Pensé que eras tú el que podía destruir y reparar el ADN con tu mente consciencia, crear y apagar ADN, que solo te podían manipular a través del control mental. Sí, eres tú, pero desde planos de existencia más altos, en donde plasmas tu ADN reflejo de tu consciencia, hacia el pastoso mundo material en donde mantendrás una experiencia corpórea. Y aún ahí, el nivel de control que mantengas sobre tu ADN dependerá de tu nivel de conciencia y espiritualidad. Un ser corpóreo con ADN solo puede repararse a sí mismo, efectivamente, si está fuera de la matrix frecuencias del inconsciente colectivo terrestre, es decir, en el espacio lejos de la Tierra. Esto hasta la NASA lo sabe, pero mientras esté dentro, seguirá las reglas de los acuerdos colectivos, frecuencias que se dan por estar ahí. Una pregunta, ¿se puede destruir el ADN de forma selectiva para adaptarlo a según qué necesidades? Así sí se puede, pero según tú, ¿saben exactamente cuál es el ADN reproductor y todo eso? ¡Guau, madre mía! Entonces, leí la siguiente noticia, es absurda, pero ya están mentalizando las personas. El titular decía lo siguiente: será necesario manipular el ADN para todas aquellas personas que quieran ir a viajar a Marte, cuando nuestro cuerpo ya es perfecto. Me quedo con el titular, con lo que habrá que modificar el ADN para vivir en Marte. Por lo que me quedó claro, nosotros, generalizando, estamos aquí para tener esta experiencia 3D. No habrán ascensiones ni cosas extrañas, porque ya estamos ascendidos.
Solo te queda estar aquí y salir con tu trabajo personal de expansión de mente. Y no es negativo decir que habrán ascensiones del modo que lo dice la New Age, porque si no, no estarías aquí, con una vida corta, caótica y limitada. Ok, cabe decir algo importante. La Tierra tiene y mantiene su inconsciente colectivo, que es una fuerza creadora manifestadora de atención de la fuente. Es decir, lo que el colectivo está de acuerdo en lo que es y no es real. Posible y no posible. Creará frecuencias porque el pensamiento se amalgama con el de los demás. Porque todos están conectados y por lo tanto todos refuerzan el manifestar una realidad de acuerdo a sus creencias. Esto crea una sopa de frecuencias, que es la que afecta o define a un lugar o nivel o densidad existencial. Estas frecuencias mentales son un flujo de gravedad en alta frecuencia o concentración de atención de la fuente original en forma de frecuencias altas gravitatorias. Esto quiere decir que, así como en la Tierra, cada planeta o grupo de conciencias que crea un colectivo y el colectivo mismo se puede ver como otra entidad pensante creador. Entonces la Tierra tiene un inconsciente colectivo, así como lo tiene Marte, Venus, Júpiter, Cindriel, Alfrata, Avion, Temer, Erra o Pitoya. Entonces, como he explicado antes, el tiempo, la progresión temporal, que es la animación de eventos y la velocidad con la cual se van desarrollando, es un subproducto directamente relacionado y proporcional al inconsciente colectivo que lo genera. Lo que explica por qué hay diferencias de desliz temporal entre los planetas. Todos, porque la consciencia y su percepción es diferente en cada uno de ellos. Dado que el tiempo y la consciencia son dos caras de la misma moneda, no se puede dar la percepción del tiempo sin la conciencia y el estar consciente depende de una percepción temporal. El tiempo no es un subproducto de la consciencia, es la consciencia misma. Por lo tanto, modificas y controlas tu consciencia y modificas y controlas tu tiempo. No necesitas máquinas del tiempo para viajar por él. No necesitas naves espaciales para ir del lugar A, del que todos huyen, para ir al lugar B, al que todos quieren llegar. Solo necesitas controlar tu conciencia. Sí, y la Tierra misma se proyecta de la forma que es, esférica, porque así lo desea, y manifiesta ella del mismo modo que me manifiesto yo ante los demás o tú. Sí, pero a nivel de conciencia de la Tierra, que es la suma de las que tiene dentro y las que están por fuera. Es el resultado de otra sopa de inconsciente colectivo entre planetas, soles y constelaciones, que a su vez es parte de otro inconsciente colectivo que es el de nivel galáctico, y a su vez el cúmulo de galaxias tendrá su inconsciente colectivo, y así sucesivamente hasta llegar a ser la fuente misma. Entonces, el que la Tierra sea redonda, más bien como geoda, no depende tanto de lo que imponga el inconsciente colectivo humano dentro, sino que depende en su vasta mayor parte del inconsciente colectivo de niveles galácticos, del cual la Tierra es parte. Entonces, Alcione tiene el suyo y los otros el que tengan. Entonces, cada sistema solar tendrá su frecuencia y cada galaxia y así sucesivamente. Sí, exactamente. Cada lugar, cada sistema tendrá su frecuencia, que estará relacionada y está siendo también alterada e influenciada por lo que la rodea. Como cada lugar tiene su frecuencia específica, esto se puede usar y se usa para navegación estelar con una nave. Recordando que una frecuencia de un lugar en especial no es algo fijo, porque es consciencia. Entonces, es un flujo de consciencia que varía con el estímulo, dando así una progresión que se percibe como el tiempo. Sí, se entiende, por eso el tiempo, la percepción de este es distinta, sí. Pero entonces, ¿la Tierra afecta a este sistema solar con su baja frecuencia? De cierta manera sí, pero recordando que la Tierra, así como cualquier otro ser con consciencia, no tiene una frecuencia fija y varía con el estímulo. ¿Sí? Pero, por lo que vemos, la consciencia de la Tierra va en caída libre. Y este sistema solar a la galaxia por culpa de la Tierra.
de acuerdo con el poder ver el estímulo de la parte regresiva de la Tierra como mínimo, porque es una parte ínfima de la galaxia. Se puede ver también como que el inconsciente colectivo externo, en el cual la Tierra está inmersa, es de mayor frecuencia que ella. La forzaría a subir usando el principio de frecuencia dominante, que tenderá a ecualizar todas las frecuencias. Y esto explica desde otro ángulo la famosa ascensión planetaria. Y quienes no desarrollen una conciencia más alta se quedarán en una baja que, como ya he explicado antes, las frecuencias bajas equivalentes a maldad tenderán a destruirse solas, porque lo regresivo y malévolo tiene como propiedad principal el ser entrópicos y por lo tanto se autodestruyen. Esto explica por qué los seres y entidades regresivas dependen de los seres almados y con conciencia para alimentarse de su fuerza creadora y manifestadora, ya que ellos mismos no se pueden mantener por sí solos porque tienden a la autodestrucción. La ascensión planetaria es producto de este engranaje estelar, no por medios propios de la humanidad generalizando. El problema es que la Tierra ascenderá con todo, a excepción de los humanos, por su consciente colectivo, se entiende, sí. Las conciencias bajas se destruyen para reencarnar en otra línea temporal acorde a ellas. La Tierra siempre ha estado ascendida. El problema es que los humanos no lo ven, por su inconsciente colectivo, porque ven todo a través de esa lente de negatividad impuesta por la Matrix. Es decir, solo ven lo que pueden ver de acuerdo a su nivel de frecuencia y percepción, que dependen de su nivel de conciencia personal y colectiva. Entonces la Tierra no es el problema, son los humanos y sus ideas. Solo ven el 60% como en Venus. 60% cuando mucho, porque veo que la mayoría percibe mucho menos que eso. Por ejemplo, los que ni siquiera saben que existe Venus, o que no les importa Venus, porque no les es redituable en sus vidas diarias. Esto porque viven en frecuencias menores al 3D, o sea, 2D y sus variantes, usando explicaciones anteriores que no reflejan del todo la realidad objetiva, ya que dejé de usar densidades con números, al ser una explicación muy simplista, que no plasma la realidad objetiva exterior. Sí, por eso la Tierra seguirá su ascensión a excepción de la humanidad. Creo que los antiguos solo se referían a la ascensión de la Tierra y naturaleza, no a la humanidad. Ya lo está, y siempre lo ha estado. El problema son los humanos y su percepción, no la Tierra. Exacto. Tierraplanismo y todo eso, ¿sí? Solo pasa que los humanos, siempre pensando que viven en un mundo que es exterior a ellos mismos, entienden de su propia manera que la Tierra, lo que perciben como exterior a sí mismos, ascenderá. La Tierra no ascenderá, ya lo está. Lo que ascenderá o no es el humano o colectivo humano, que luego verá como si la Tierra hubiera ascendido. Los humanos y todo ser con conciencia no viven un mundo, sino que es el mundo en el que viven. Todo está en sus mentes. Se entiende, por eso las bandas Van Allen no afectan al planeta Tierra, solo a los seres humanos. Es como una red de mosquitos, donde los filtra por sus ideas, se entiende, y afectan de aquella manera, se entiende. Todo es la humanidad y sus ideas, que son las que los definen. Las bandas Van Allen están por los humanos. No es que haya humanos y su colectivo inconsciente por culpa de las bandas Van Allen. Se entiende, sí, por los humanos, su colectivo. Pero Sofía, una cosa. El inconsciente humano es algo que por desgracia te insertan ya de pequeño, porque aún no estás formado para discernir. Tu estado mental no está desarrollado. ¿Entonces eso sería determinismo? El niño creo que aún no es consciente. Por querer vivir se adapta a todo eso y se deja llevar hasta que sea adulto y despierte. El problema es que el bebé, el niño, sí trae la Matrix con él, desde antes de nacer, porque se lo llevan consigo de sus vidas anteriores. Entonces aún desde afuera la están generando. Esto se presta a ver todo con determinismo. El problema aquí, con el determinismo,
es que solo existe ese determinismo, por decisión del mismo colectivo e individuo de experimentar ese determinismo, como definición misma de estar viviendo en un mundo material corpóreo. Es decir, que ese determinismo, que es real, es una manifestación consciente con intención de ser experimentado como tal, y no una cualidad inherente del universo mismo. Entonces no hay determinismo, todo es por acuerdos prenatales. Sí. Es verdad, se entiende. Son los que se encarnan desde el bajo astral, los mismos que están en esta rueda, por eso están aquí, y por su nivel de frecuencia compatible con este inconsciente colectivo, ¿sí? La rueda del samsara solo existe como manifestación de las expectativas del mismo individuo y su colectivo. Citando a Carl Jung, todos los problemas de la humanidad, aun los desastres naturales, guerras, enfermedades y tragedias, no son resultado de las fuerzas exteriores, sino son el resultado de su desorden mental. Carl Gustav Jung. ¿Cuánta razón, sí? Aparte, a eso vienes a la Tierra a experimentar este mundo. Por eso la Tierra seguirá como está, con pobres y ricos. Mientras que el colectivo lo desee, sí, y las almas que entran lo hacen porque son acordes a esa experiencia, es decir, porque eso es lo que desean experimentar. Sí, se entiende. Y las almas que viven allá dentro de ese colectivo, rechazando la idea de haber deseado experimentar eso, o han entrado con otras ideas estelares de servicio y de inspiración para otros, o han evolucionado ahí, cambiando internamente al grado que ya no son compatibles con vivir dentro de ese colectivo humano. Esas son las que se irán, sí. Y son las que se irán, sí. Pero primero vivirán esto, sí. Solo vienen a despertar a otros, sí. Porque si no, no hay manera. Y a seguir su propia evolución desde su punto de vista. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.